de la cardio. Para mí es un gusto darle la bienvenida a este webinar organizado por la Fundación Cardioinfantil La Cardio. Hoy tenemos el privilegio de contar con un invitado excepcional, el doctor Ramón Abel Castaño. El doctor Ramón Abel es una de las figuras más influyentes en Colombia y en América Latina en temas de calidad del cuidado, decisiones basadas en valor y transformación de los sistemas de salud. El doctor Castaño es médico de la Universidad CES, tiene una maestría en gestión política en salud de la Escuela de Salud Pública de Harvard y un doctorado en política y salud pública de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres. Es embajador para Colombia y el Caribe del Value Based Care Center Europe en Ámsterdam, donde además se desempeña como profesor asociado de contratación basada en valor. Actualmente lidera la iniciativa Decisiones Acertadas, la cual es la versión colombiana de Choosing Wisely, impulsada por la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas. Esta estrategia busca promover un cuidado responsable, reduciendo intervenciones innecesarias, mejorando la calidad de las decisiones clínicas y fortaleciendo la conversación entre médicos y pacientes sobre lo que realmente aporta valor en salud. El doctor Ramón Abel también es miembro correspondiente de la Academia Nacional de Medicina. Doctor Ramón Abel, es un honor tenerlo con nosotros. Inicialmente nos hará una breve introducción el doctor Jaime González, vicepresidente de Sociedades Científicas. Doctor González, adelante. Bueno, muchas gracias. Pues primero les ofrezco como unas disculpas del doctor Agamenón Quintero, presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas. Hoy la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas cuenta con 74 asociaciones de especialidades médicas. Algunas también ya, digamos, está ISPOR y algunas otras asociaciones que, si bien no están en la práctica clínica diaria, pues realmente son asociaciones que lo que permiten es agremiar todo este conocimiento y poderlo pues difundir. Como tú lo decías ahora, pues Ramón Abel es un líder en este proceso, nos ha ayudado mucho en esta tarea pues prácticamente ya van como 3 gobiernos de las asociaciones científicas. Todos quisiéramos que esto fuera más rápido. Definitivamente, pues creo yo que a veces nos metemos mucho en el tema médico de estar en el día a día de las consultas y no le dedicamos un poco de tiempo a este tipo de iniciativas. Ya hay muchas asociaciones que ya tienen el producto, algunas estamos, yo soy hematólogo y oncólogo, estamos trabajando para ojalá este año ya dejar completamente publicadas y a disposición las decisiones acertadas de parte de hematología y oncología. Y yo creo que, y digamos, las felicitaciones para ustedes por acoger esta iniciativa, porque finalmente, y lo hemos hablado alrededor de las asociaciones científicas y con el mismo Ramón Abel, que estas iniciativas, una vez publicadas, no sirven de nada si las instituciones y los médicos no las aplicamos. Entonces, creo que este será una de las muchas reuniones que ojalá muchas instituciones tengan a bien escucharlas y adoptarlas, porque tú lo dijiste ahora, realmente es mucho más difícil ponernos de acuerdo en qué poner, que la guía de manejo, que el protocolo, que si esto es costo efectivo, que si esto no. Pero definitivamente Choosing Wisely pues lo que llamamos hoy decisiones acertadas para Colombia permiten ver cosas que son futiles, que son cosas que no se deben hacer y que definitivamente mejoran los resultados en salud y sobre todo disminuyen costos. Muchas de las decisiones que a veces se toman vienen por transmisión oral, nosotros las adoptamos sin ninguna evidencia científica. Entonces, parte de este ejercicio y felicitaciones a Ramón Abel por esta iniciativa. Seguiremos trabajando desde la asociación fuertemente y pues sin más preámbulo le doy el paso a Ramón Abel y felicitaciones por recibir este producto de conocimiento y ojalá lo puedan aplicar a la práctica diaria en su día a día. Bueno, muchas gracias Jaime por tu introducción y también pues agradezco a Giancarlo, al doctor Juan Gabriel Sendales y a la Fundación Cardioinfantil por abrirnos este espacio. Eh, Voy a hacer una presentación sobre qué es la iniciativa Choosing Wisely, en qué consiste para aquellos que todavía no están familiarizados, eh, que básicamente es una iniciativa que nosotros en Colombia la denominamos decisiones acertadas, cuidando desde el conocimiento, y ahorita les voy a explicar por qué. Y es una iniciativa impulsada por la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas. Eh,
Esto hace parte de toda esa estrategia de autorregulación, todas esas acciones de autorregulación que deben propiciar las organizaciones profesionales de la medicina. Y este caso específico es una estrategia de autorregulación mediante recomendaciones de no hacer, es decir, de conductas médicas que se deben abandonar. ¿Cuál es la historia? ¿Cómo empieza todo esto? En el año 2012, en los Estados Unidos, con el impulso de la fundación del American Board de Medicina Interna, se inicia una campaña que consistía en identificar 5 conductas médicas que se debieran reducir o eliminar porque son inefectivas o dañinas. Pero esas conductas médicas se debían eliminar o reducir facilitando conversaciones entre médicos y pacientes. ¿Por qué? Porque había un problema muy importante de sobreuso o de uso inadecuado, ¿sí? Y entonces la campaña lo que buscaba era reducir ese sobreuso y ese uso inadecuado. La campaña se difunde rápidamente en Estados Unidos inicialmente y después por países de ingreso alto, inicialmente Canadá y después por otros países. Y una cosa muy importante, muy interesante, es que en Estados Unidos la campaña se inicia de la mano con Consumer Reports. ¿Qué es Consumer Reports? Es una organización no gubernamental que produce información para los consumidores sobre múltiples cosas. Cuando sale un computador nuevo, un celular nuevo, un carro nuevo, cualquier producto nuevo que sale al mercado, ellos hacen evaluaciones totalmente independientes a ver si eso que dicen en la publicidad es verdad o no. Entonces, Consumer Reports tiene un grado de legitimidad y de respeto en el público general tan grande que básicamente lo que ellos digan es aceptado casi que sin objeciones. Entonces, cuando arranca la campaña Choosing Wisely, se hacen esa alianza con Consumer Reports. ¿Por qué? Porque hay un elemento muy importante en el sobreuso, el sobrediagnóstico y el sobretratamiento, que es el paciente que pide o exige, sobre todo ayudas diagnósticas que no son necesarias. Entonces, el problema del sobreuso, el sobrediagnóstico y el sobretratamiento es como una moneda que tiene dos caras. Por un lado, el doctor o la médica o el médico ordenando cosas que no son necesarias y por el otro lado, el paciente demandando, exigiendo o pidiéndole al médico que le ordene cosas que no son necesarias. Por eso era tan importante desde el principio de la campaña en Estados Unidos involucrar este aspecto de los consumidores. Entonces empiezan las sociedades científicas, muchos de ustedes seguramente conocen ya esto, las diferentes sociedades médicas, aquí traigo simplemente unas para ilustrarlo, pero ustedes ven allí una cosa muy interesante en esta forma como se publican las recomendaciones sobre esas conductas que se deben abandonar. Y es que todas tienen la misma imagen gráfica, la misma estructura, la misma forma de describir, de explicar. Y esto tiene una razón muy simple. Recuerden que el problema del sobreuso, del sobrediagnóstico, del sobretratamiento es una moneda cuya cara es el médico ordenando cosas necesarias y el sello es el paciente pidiendo cosas que no son. Entonces, la idea de hacer una campaña masiva que involucre al público general para resolver esa otra cara del problema necesita que haya una campaña muy bien estructurada, con una imagen gráfica muy clara y con unos mensajes muy claros y muy precisos, ¿sí? Entonces, imagínense ustedes la mamá que lleva a su niño al pediatra porque tiene un cuadro gripal y le dice al pediatra, doctor, mándele antibióticos para la gripa. Y el doctor le dice, no, mire, es que aquí están las recomendaciones de la Sociedad de Pediatría que dice que no se debe mandar antibióticos para la gripa. Eso le facilita al médico enormemente explicarle a la señora por qué no le va a mandar antibióticos. En vez de sentarse media hora a explicarle y a pujar con la señora a ver quién gana la pelea, le dice, mire, es que es una recomendación de la Sociedad de Pediatría. Y la señora puede que no se vaya muy contenta, pero de pronto le entra más fácil el mensaje. Pero si después, por alguna razón, esa señora consulta a su ginecólogo por un dolor pélvico, qué sé yo, y le dice al doctor, ay, ¿por qué no me manda esos analgésicos opiáceos que son tan buenos? Y el doctor le saca la tarjetica de Choosing Wisely donde dice, es que mire que la Asociación qué sé yo, de Medicina del Dolor no recomienda el uso de antibióticos, de analgésicos opiáceos porque tal y tal cosa. Y la señora acaba de decir, ay, ve, la misma tarjetica que me sacó el pediatra, ve. Entonces, ese efecto de que haya una marca, unos colores, una imagen gráfica homogénea es muy importante. Y nosotros, en nuestro caso, pues lo vamos a hacer como les voy a mostrar enseguida. Entonces, la iniciativa se riega por el mundo. En este momento hay más de 20, más de 30 países.
Estados Unidos, Canadá, Italia, Brasil, Reino Unido. En Latinoamérica tenemos una red ya conformada con Brasil, Argentina, Colombia, que somos los tres líderes en Latinoamérica. Está Perú, República Dominicana, Costa Rica, Chile y muy pronto muchos otros países. Entonces se fue creando como una gran red internacional de países que quieren trabajar en esto, que se llama la Choosing Wisely International, ¿sí? Liderada por la doctora Wendy Levinson de la Universidad de Toronto, quien es como la gran líder de, de todas estas campañas más allá de los Estados Unidos. De hecho, tuvimos nuestra reunión reciente hace un par de semanas. La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas hizo posible que yo asistiera a esta reunión. Fue en Florencia, Italia. Estuvimos, ahí ven ustedes, como unas 50, 55 personas de más o menos unos 20 países. Tenemos una red mundial donde compartimos experiencias, aprendemos los unos de los otros, qué funciona, qué no funciona, etcétera. Entonces, ese es más o menos en términos generales la iniciativa desde el punto de vista global. Ahora, ¿por qué nosotros en Colombia iniciamos Choosing Wisely y por qué lo llamamos decisiones acertadas? Lo primero es que recuerden que la Ley Estatutaria de la Salud en su artículo 17 habla de la autonomía profesional y esa autonomía profesional implica, es decir, que la profesión es autónoma y se debe autorregular, ¿sí? O sea, implica esa obligación concomitante de autorregularse. Y una forma de autorregularse es ponernos de acuerdo nosotros, como lo decía Jaime, sobre qué conductas médicas se deben abandonar porque o son inefectivas o incluso le hacen daño a los pacientes. Eso es una forma muy poderosa de autorregularnos. ¿Por qué? Porque es que el sobreuso, el sobrediagnóstico, el sobretratamiento son mala calidad. Son mala calidad porque pueden generar iatrogenia, porque generan una cascada de pruebas y de apoyos diagnósticos que probablemente van a llevar a descubrir hallazgos incidentales o a generar acciones innecesarias. En el mejor de los casos, si no pasa nada de eso, pues le estamos haciendo al paciente perder tiempo en cosas que no necesita o gastar dinero en transporte o en copagos de cosas que no necesita. Entonces, el sobreuso, el sobrediagnóstico, el sobretratamiento, recuerden, son un problema de mala calidad. La iniciativa entonces la lanzamos en Colombia en el año 2022, después de 3 años de trabajo en plena pandemia, imagínense, cuando la presidenta de Sociedades Científicas era la doctora Lina Triana, y la lanzamos en mayo del 2022 con 5 sociedades pioneras. Ya les muestro cuáles son. Y anotar aquí por qué lo llamamos decisiones acertadas y no choosing wisely. La mayoría de los países del mundo han decidido llamarlo choosing wisely, pero nosotros con ese mensaje en la mente de que el problema es una moneda de dos caras, donde en la una está el doctor y en la otra está el paciente, pues teníamos que tener una marca o un mensaje que le llegara al público general. De pronto, Choosing Wisely puede que nos diga mucho a nosotros que somos médicos, que hay muchos, pues estamos acostumbrados a los términos en inglés, pero al público general no. Entonces teníamos que crear un nombre que conectara con el público general y por eso le pusimos este nombre. Y obviamente, al igual que los Estados Unidos en su momento con Consumer Reports, nosotros queremos involucrar a los pacientes y al público en general. Todavía no hemos iniciado la campaña en forma hacia el público abierto, pero es una tarea pendiente que tenemos. El objetivo general entonces de la iniciativa es implementar en el mayor número posible de sociedades científicas asociadas a la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas la iniciativa de listados con 5 recomendaciones de no hacer, o sea, 5 conductas médicas que se deben eliminar o reducir sustancialmente para reducir su uso inefectivo o inseguro, ¿cierto? Y contribuir así al mejoramiento de la calidad en el sistema de salud y la seguridad del paciente. O sea, esto es una iniciativa todo que ver con calidad. Los que están en la audiencia, que trabajan en las áreas de calidad de las instituciones, deben ver esto como una iniciativa puramente de calidad que está más orientada a la seguridad del paciente. Hay un micrófono abierto por ahí, si me ayudan, por favor. Bueno, estas fueron las 5 sociedades con las que arrancamos en 2022. Cabe anotar que ACMI, Medicina Interna, y Urología ya venían trabajando desde antes, como desde el 2016. ACMI a través de un trabajo muy intenso del doctor Rolf Alwers, quien había, digamos, siguiendo las directrices del American College of Physicians, del capítulo Colombia del American College of Physicians, y pues realmente habían avanzado mucho, igual que la Sociedad Colombiana de Urología. Entonces, pues aprovechamos la experiencia de estas 2 sociedades para diseñar la estrategia en Colombia, ¿sí? Entonces, ellos dos fueron sumamente importantes.
Y a partir de la experiencia de ellos dos, más la experiencia global, más el apoyo que nos dio Choosing Wisely International en su momento, en el 2019-20, con la misma doctora Wendy Levinson, pues logramos darle forma a la iniciativa y la lanzamos en el 2022, repito, con estas dos pioneras y estas otras tres que están allí: neurocirugía, anestesia y ortopedia. Después vinieron otras cinco, las que ustedes ven allí, y hay una más recientemente que están ya a punto de subir a la iniciativa. Y recuerden, nosotros decimos ya están en la iniciativa, es porque ya han publicado sus listados de 5 recomendaciones de no hacer, ¿cierto? Que aquí las vemos, ¿sí? Perdón, estas. Decisiones acertadas. Esta es, por ejemplo, la de SCARE, anestesia. Esta es la de cuidados intensivos, endocrinología, gastrohepatología pediátrica, medicina interna, oftalmología, Sociedad Colombiana de Pediatría, radiología y azorreuma. Miren ustedes que tenemos la misma imagen gráfica, la misma estructura visual, precisamente para conectarnos con el público en el momento en que llegue a darse esa campaña masiva, ¿cierto? Pero tenemos la misma estructura entonces de estructura visual y de marca, ¿sí? Eh, Incluso en este enlace que ustedes ven allí, decisiones acertadas, pueden bajar todos estos listados. Yo les voy a mostrar aquí rápidamente en la página web de Sociedades Científicas. Ahí ven ustedes decisionesacertadas.sociedadescientificas.com y ahí van a encontrar quiénes somos, quiénes hacen parte. Y aquí donde dice listado de recomendaciones, en esta partecita, podrán encontrar podrán descargar las diferentes recomendaciones. No lo voy a abrir ahorita porque está un poquito lento el internet, pero aquí lo pueden descargar entonces todo lo que quieran. Para los que están en la audiencia que representan hospitales, quiero dejarles claro un mensaje, y es que esta iniciativa no es solo para programas ambulatorios ni para medicina ambulatoria. También hay para medicina hospitalaria. De hecho, la Asociación Colombiana de Cuidado Crítico tiene 5 recomendaciones que son del ámbito hospitalario. Hay recomendaciones que tienen que ver con ordenamientos de exámenes prequirúrgicos en ámbitos hospitalarios. Recomendaciones de SCARE, algunas de ellas son del ámbito hospitalario. Entonces, esto no es una cosa exclusiva de lo ambulatorio o del hospitalario, es de todos los escenarios de práctica, de la práctica clínica, ¿correcto? Bien, ahora quisiera compartir con ustedes la experiencia que ha desarrollado el Hospital San Juan de Dios de Armenia con el liderazgo de la doctora Yorladi Uchamocha. Yorladi enseguida se nos va a sumar a la presentación, pero voy a hacer una breve introducción de quién es ella. Yorladi es médico internista del Hospital San Juan de Dios de Armenia. Es presidenta electa de la Asociación Colombiana de Medicina Interna para el periodo 2026 a 2028. Es miembro, obviamente, de la ACMI, pero también del colegio del capítulo Colombia del American College of Physicians, y es docente de medicina en la Universidad del Quindío. Doctora Yorladi, bienvenida, por favor. Voy a dejar de compartir pantalla y bien pueda, ábranos su micrófono y nos cuenta de su experiencia. Adelante. Gracias, doctor. Muy buenas tardes para todos. Bueno, como les contaba el doctor Abel, Ramón Abel, nosotros desde ACMI hicimos y participamos en el tema de las 5 recomendaciones. Después de varios años de este ejercicio, decidimos pues que ya era pues suficiente la promoción, teníamos que entrar a la parte de la implementación. Entonces, viendo que no habían muchos estudios que mostraran implementación con respecto a esto, decidimos tomar una de las recomendaciones de ACMI, la primera de ellas, de hecho, que es no ordene ecocardiograma transtorácico para tamización en pacientes asintomáticos cardiovasculares, como tampoco un ecocardiograma transtorácico prequirúrgico en personas asintomáticas y sin factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares. Encontramos pues como que en nuestro hospital era de las de más fácil implementación y decidimos pues hacer una prueba a través de un estudio de investigación de enfoque participativo, a través del cual decidimos darle educación a los médicos de nuestra institución, citándolos, pues inicialmente hicimos una presentación en un simposio de investigación que tenemos en el hospital, que se hace cada año por esta época. Presentamos la recomendación, obviamente hicimos una presentación como la que el doctor nos acaba de presentar a nosotros, haciendo una introducción de qué es el Choosing Wisely y luego por qué queríamos implementar esta recomendación.
Hicimos educación a nuestros médicos especialistas, a nuestros médicos generales, hospitalarios, obviamente a nuestros internos, y el objetivo fundamental pues era hacer una medición de cuántos ecocardiogramas se solicitaban a nivel hospitalario, especialmente en el área de quirúrgica, pues porque era lo que aplicaba para nuestra recomendación. Y después de la educación, 3 meses más tarde, hicimos una nueva evaluación a ver cuál había sido el comportamiento en cuanto a la solicitud de ecocardiogramas. Posterior a eso encontramos pues que obviamente había habido una buena receptividad de los médicos, que se había disminuido la solicitud de estudios innecesarios, pero pues decidimos avanzar un poquito en el estudio tratando de evaluar qué pasaba a través del tiempo. Entonces, hemos ido notando que en la medida en que dejamos de recordar esta actividad, pues obviamente se vuelve nuevamente a aumentar la solicitud de estudios, sobre todo porque hay cambio de médicos con frecuencia. Decidimos entonces extender un poquito nuestro estudio e ir un poquito más allá. Tenemos una intraweb que nos permite dejar un recordatorio en cada pantalla de los computadores acerca de la recomendación, y este es nuestro objetivo para poder evaluar ahorita a finales de enero qué ha pasado después de que iniciamos con esta recomendación, ya una forma más visual para ver si logramos pues que haya una reducción adicional en la solicitud de estudios innecesarios. Básicamente ese fue nuestro estudio, es un estudio de enfoque participativo. Hacemos en las actividades académicas, porque les decía, tenemos un hospital universitario que además ahorita cuenta con un programa de residencia que empezó apenas el año pasado. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos reuniones semanales con los internos y residentes. Entonces, tratamos de hacer un recordatorio permanente para que ellos nos ayuden en medio de sus rotaciones también a recordar que estamos haciendo esta actividad. Y el objetivo fundamental es ver qué otros resultados llegamos a obtener, teniendo en cuenta que ya hicimos una evaluación inicial que con la educación a los médicos logramos una reducción en la solicitud de los estudios innecesarios. No sé si alguno tenga alguna pregunta No, adicional. al final hacemos las preguntas, Yorlai. Yo creo que así está Listo. muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Yorlai. Creo que Mm, la experiencia que ha desarrollado la doctora en el Hospital San Juan de Dios nos muestra que hay una oportunidad muy grande de mejorar la calidad reduciendo exámenes innecesarios. ¿Cuál es el problema, particularmente en las ayudas diagnósticas, en las imágenes diagnósticas y en alguna medida también en las pruebas in vitro? ¿Cuál es el problema? Que pueden presentar hallazgos incidentales o variaciones que son totalmente irrelevantes, que sin embargo desencadenan lo que llaman esa catarata o esa cascada de exámenes posteriores que terminan llevando a hacer diagnósticos inexistentes o falsos positivos, que pueden terminar incluso en procedimientos, en cirugías o en tratamientos que son innecesarios. Por eso es tan importante reducir el uso innecesario de estas ayudas diagnósticas cuando claramente hay evidencia de que no debe ser así. Muy bien, entonces la experiencia de la doctora Uchamocha en el Hospital San Juan de Dios de Armenia es una prueba para ustedes de que este tipo de experiencias también se pueden hacer en cualquier hospital, en cualquier institución, no solo hospitalaria, también ambulatoria. Les voy a mostrar esta experiencia de la IPS Sura que muy gentilmente me compartió la doctora Paula Granda, quien es la directora. La doctora Paula Grande es internista también y es la directora de gestión científica de servicios de salud de la IPS Suramericana. En la IPS Sura tomaron no solo las recomendaciones de decisiones acertadas, sino muchas otras de Choosing Wisely en general en otros países del mundo, y seleccionaron específicamente la utilización innecesaria de hemoglobina glicada, de TSH, de citoquímico de orina, urocultivo y perfil de lípidos. Y miren ustedes lo interesante que nos muestra este gráfico. Antes, la intervención se realiza aquí dentro de las dos líneas punteadas y logran determinar la frecuencia de uso por periodos, ¿cierto? Por meses de estos ayudas diagnósticas que mencioné, ¿cierto? Cómo van variando en el tiempo antes de la intervención. Ahí está la línea de tendencia
Y a raíz de la intervención se muestra claramente que hay una tendencia decreciente en el uso de esos exámenes de laboratorio, ¿cierto? La intervención es una intervención multifacética, educación, mensajes, recordatorios, etcétera, que en algún momento, cuando la doctora Paula decida publicar esto en un journal científico, pues lo podremos ver en detalle. Sin embargo, me parece que este gráfico es sumamente diciente. Podría ser, Giancarlo, como un estudio de series de tiempo interrumpidas, pero obviamente sin grupo de control, pero sin embargo es bien interesante. Miren que las dos experiencias, tanto la de la doctora Uchamocha como la de la doctora Granda, lo que tenemos es un diseño experimental muy simplecito, o sea, un periodo antes y un periodo después, ¿sí? Mientras el de la doctora Uchamocha es simplemente una línea de corte antes y una línea de corte después, el trabajo de la doctora Granda muestra una tendencia, ¿cierto? Es como una serie de tiempo que se interrumpe con la intervención y después se evalúa la tendencia después de la intervención. Ambos estudios muestran que efectivamente sí hay disminución en la utilización innecesaria de estas ayudas diagnósticas. Ahora vamos a comentar un poquito sobre cuáles son las lecciones aprendidas de todo lo que hemos visto en estos, digamos, 3 años desde que se lanzó la iniciativa que hemos visto en Colombia. Incluso antes de 3 años, porque recuerden que muchas sociedades científicas habían estado recogiendo como urología y medicina interna, recogiendo recomendaciones de Choosing Wisely en todo el mundo. Incluso muchos hospitales de Colombia ya habían empezado también a implementar acciones o recomendaciones de Choosing Wisely International. Cuando salen las recomendaciones de decisiones acertadas, pues las empiezan a incorporar también. Entonces, en todos estos procesos de adopción de esas recomendaciones de no hacer, ¿qué hemos aprendido? Primero, que emitir los listados es solo el primer paso. Como nos decía Jaime González, pues realmente poner de acuerdo a todos es difícil. A algunos les cuesta más que a algunas sociedades científicas les cuesta más que a otras, pero realmente a veces cuesta mucho ires y venires, llamar a la gente, recordarle que participen, pero al final salen los listados. Resulta que ese es solo el primer paso. El siguiente paso es implementar esas recomendaciones, es decir, desimplementar. Realmente, estrictamente hablando, se llama desimplementación, porque estamos eliminando una práctica, ¿cierto? Estamos reduciendo la práctica de, por ejemplo, ordenar ecocardiografías transtorácicas a pacientes de bajo riesgo quirúrgico para una cirugía. Entonces, eso es desimplementar, ¿sí? Entonces, en términos estrictos deberíamos hablar de esto, pero ahí es donde está el reto, ¿sí? Primero, porque las sociedades científicas no tienen la capacidad de iniciar la implementación en el sector prestador. Esto hay que implementarlo es allá, en la línea del frente. Repito, en el ámbito ambulatorio o en el hospitalario, cualquiera de los dos. Pero ahí es muy importante la voluntad de los directivos de las instituciones, de las áreas de calidad que se empeñen en implementar estas normas, ¿cierto? O estas recomendaciones, perdón. Las iniciativas personales son muy interesantes y como ya vieron la de la doctora Uchamocha, ella se entusiasmó y logró implementar una recomendación en la línea del frente en su hospital y eso es muy valeroso, muy digno de reconocimiento. Sin embargo, como son personas dependientes, el día que la doctora Uchamocha se vaya para otra parte o se vaya a hacer un fellow en cardiología, qué sé yo, pues de pronto la iniciativa corre el riesgo de que se pierda o de que se pierda lo que se logró. Ella misma nos explicaba cómo a veces la conducta que se quiere eliminar vuelve y aparece porque rotan los médicos, porque a los médicos se les olvida y vuelven a su vieja práctica. Entonces, mantener, o sea, tener el primer impacto es un reto, pero fuera de eso, mantenerlo en el tiempo es todavía más difícil. Entonces, cuando las iniciativas son muy persona dependientes, se corre el riesgo de que se retroceda a la fase, al nivel inicial de sobreuso y se pierda todo ese esfuerzo. Lo otro es que entonces para ello debería complementarse esos esfuerzos con el apoyo desde las direcciones de las organizaciones, ¿cierto? Para que dediquen recursos a la implementación, claro, sobre todo a la medición de impacto, que es lo que más cuesta. Pero, digamos, un compromiso con la adopción de estas recomendaciones que sea simplemente divulgarlas o ponerlos en los sistemas de soporte de decisión clínica es algo que no representa un costo mayor para las organizaciones. Después vamos a ver otras características de por qué a veces no se adopta.
Eh, Otra lección aprendida es que muchos hospitales líderes han tomado las recomendaciones de Choosing Wisely International, pero no conocen las emitidas por Sociedades Médicas de Colombia, o sea, decisiones acertadas. Por eso quisimos hacer este webinar, porque en una conversación con el doctor Sendales nos dimos cuenta de que muchos prestadores no conocían la iniciativa de Colombia. Entonces, para complementar ese esfuerzo tan grande que han hecho estas 10 sociedades científicas y unas cuantas más que vienen próximamente y las que vengan en el futuro, ese esfuerzo tan grande que hace cada grupo de estos, cada especialidad, que no se quede en el aire simplemente con la emisión de un listado, es muy importante que ustedes desde el sector prestador hagan ese trabajo, digámoslo así, de abajo hacia arriba, de la línea del frente hacia arriba, y nos puedan hacer realidad que se implementen o que se desimplementen, como dije ahorita, hace un rato, estas conductas médicas. De hecho, hay también experiencias anecdóticas muy interesantes. La doctora Claudia, se me va en este momento el apellido, del Hospital San Vicente de Paul, decidió no solo aplicar las de la Sociedad Colombiana de, Gastroenterología Pediátrica, sino preguntarles e incentivar a todos los doctores en la línea del frente para que dijeran qué acciones médicas o qué conductas médicas podrían considerarse desperdicio. Y tuvo una respuesta muy interesante, porque muchos empezaron a decir, no, es que aquí votamos mucho en esto, aquí votamos mucho en aquello. Esa forma de generar recomendaciones de no hacer también es perfectamente válida. No tenemos que esperar a que vengan de arriba para abajo desde las sociedades científicas o desde los Choosing Wisely de todos los demás países, sino que cada institución internamente, de abajo hacia arriba, puede hacerlo perfectamente. De hecho, hay una experiencia muy interesante en Canadá, en el North York Hospital en Toronto, donde el jefe del laboratorio clínico de ese hospital es un colombiano, Manuel Giraldo. Es un bacteriólogo colombiano de Cali y está allá en el Hospital North York. Y Manuel inicia una campaña desde el laboratorio clínico del hospital para reducir ciertas pruebas diagnósticas que él desde su formación como bacteriólogo sabe que no tiene ningún sentido hacerlas, y pues desde el mismo hospital, desde el área del laboratorio clínico, genera esa iniciativa y se pueden construir igualmente recomendaciones para reducir el desperdicio, ¿sí? Lo que yo les quiero pedir, y era el objetivo realmente de esta conversación de hoy, es que conozcan decisiones acertadas, revisen esos listados, miren cómo los pueden incorporar a sus procesos de auditoría, sistemas de soporte a decisiones clínicas, etcétera, y sobre todo que los médicos de la línea del frente estén más involucrados en la implementación de estas recomendaciones, ¿sí? Algunas IPS, como ya lo he mencionado, han ido incorporando estos listados a sus guías de práctica clínica y por defecto se van incorporando a la guía, al día a día, ya casi que el médico ni se da cuenta, ¿cierto? Porque le sale una alerta y dice, recuerde no ordenar placa de tórax para procedimientos quirúrgicos, como examen prequirúrgico para procedimientos de bajo riesgo anestésico, por ejemplo. Entonces el médico dice, ah, sí, verdad, y no lo ordena, o electrocardiograma, que es bastante frecuente. Entonces, cuando se incorporan estos listados a las guías de práctica clínica, la auditoría de pertinencia que se hace ex post o la auditoría concurrente que se hace en el momento de tomar la decisión, pues van llevando en la práctica a que se adopten estas recomendaciones. Ahora, para medir el impacto de las recomendaciones, pues hay que incurrir en unos costos. La experiencia de la doctora Uchamocha nos muestra pues, que se necesita construir una línea basal, cuántas ecocardiografías no pertinentes se ordenaban en el periodo basal, ¿cierto? Eso implica gente, recolectar datos, armar una base de datos, hacer un análisis. Segundo, ¿cuántas ecocardiografías no pertinentes se ordenaban después de la intervención? Eso implica mano de obra, recursos, recolectar datos, etcétera. Entonces, para medir el impacto se requieren algunos recursos y bueno, pues ya las instituciones sabrán, ¿cierto? Puede que tengan otras prioridades, pero por favor pongan esta dentro de su lista de posibles prioridades. Una cosa interesante y bonita de todo esto, que lo he sentido con el entusiasmo que nos transmite la doctora Yorladi con su trabajo, con lo que he visto con la doctora Claudia en el Hospital San Vicente, con médicos en el Hospital Pablo Tobón, por ejemplo, en la Fundación Cardiovascular en el Hospital Internacional de Bucaramanga. Todas estas organizaciones que han adoptado estas recomendaciones y las internacionales con mayor o menor intensidad, encuentran que los médicos de la línea del frente se motivan mucho, se entusiasman mucho, ¿sí? Y ustedes saben lo importante que es lograr ese entusiasmo y ese engagement
de ese médico en la línea del frente. Creo que esta es una buena forma de lograr ese grado de compromiso y de involucramiento de los médicos. Ahora, la inteligencia artificial está contribuyendo bastante en la adopción. De hecho, hay una experiencia del Hospital Internacional que el doctor Castillo me prometió que cuando la publicaran, pues le damos todo el bombo, porque están en este momento justamente haciendo el análisis de cómo incorporar decisiones acertadas y recomendaciones de Choosing Wisely en la historia clínica, en los sistemas de soporte de decisiones clínicas, tiene un impacto importantísimo en la reducción de ese sobreuso, ese sobrediagnóstico y ese sobretratamiento, ¿sí? O sea, se incorporan en la guía de práctica y en el sistema de soporte de decisiones clínicas de la historia clínica y para realizar auditoría de pertinencia, como ya lo mencioné. Y ojo con esto, el énfasis en ahorros, en reducción de costos, es un arma de doble filo. No es irrelevante, para nada. De hecho, Jaime González lo mencionó, ¿sí? Pero cuando al clínico puro de la línea del frente le hablamos de reducción de costos, al clínico no le interesa mucho eso. Le interesa más el bienestar de su paciente, no hacer daño. Recuerden ese principio hipocrático, primero no hacer daño. Entonces, el énfasis de la campaña a nivel global es sobre la calidad. Así el argumento de costos de ahorrar recursos sea persuasivo para los directivos de prestadores, especialmente cuando están en contratos prospectivos, es un arma de doble filo porque puede crear un escepticismo en ese clínico de la línea del frente y debilitar su apoyo. La idea es mantener el foco en calidad, porque recuerden, el sobreuso, el sobrediagnóstico, el sobretratamiento son problemas de mala calidad porque generan daño al paciente y en el mejor de los casos, si le va bien, lo ponen a perder tiempo y le generan incomodidades para obtener servicios que no necesita. Entonces, ustedes que son los líderes de la calidad en sus instituciones, piensen en el sobreuso, el sobrediagnóstico y el sobretratamiento. Eh, Otros dirán que el énfasis en costos cuando los directivos de las organizaciones prestadoras están en contratos prospectivos, les interesa reducir este desperdicio, pero cuando están en esquemas de pago por evento, de pronto no les interesa tanto, porque pues, simplemente si es una fuente de facturación, ordenar electrocardiogramas y placas de tórax para procedimientos quirúrgicos selectivos de bajo riesgo, pues ¿por qué lo vamos a reducir? Por eso les digo que es un arma de doble filo, ¿sí? Porque posiblemente el hospital va a decir, pero eso nos reduce la facturación. Pero yo eso sí lo dejo en el campo, en el ámbito de la decisión de cada institución. Pero por eso insisto en lo segundo. Es clave mantener el foco en calidad, porque la iatrogenia y la incomodidad y la inconveniencia para el paciente que generamos con el sobreuso, el sobrediagnóstico y el sobretratamiento son problemas de calidad. Entonces, más bien, hacer un uso racional de todo lo que tenemos, los recursos que tenemos, incrementar la facturación seguramente de aquellos servicios que sí son pertinentes, que no generan ese problema de sobreuso, sobrediagnóstico y sobretratamiento. Es posible, ¿sí? De hecho, cuando la iniciativa arranca en Estados Unidos en el 2012, pues el contexto de facturación y de contratación en ese país está básicamente dominado por el pago por evento. Y sin embargo, los hospitales hacen ese compromiso, las sociedades científicas hacen ese compromiso porque las consecuencias del sobreuso, del sobrediagnóstico, del sobretratamiento no son triviales, ¿sí? Muy bien. Quiero mostrarles este caso que me parece muy lindo de qué tipo de investigación se puede hacer. Esta es una investigación publicada en Annals of Internal Medicine, que es el seguimiento a una original que se hizo cuando se inició la intervención, y es que tomaron varias IPS en el área de Chicago, las separaron aleatoriamente en grupo de intervención y grupo de control. En las IPS del grupo de intervención hicieron toda la intervención para reducir una serie de conductas del test de PSA, de urocultivos y el tratamiento correcto de la diabetes, reducir conductas inadecuadas y mostraron un año después, este ya es el después, ¿sí? Cómo en algunas conductas se mantuvo el efecto, aunque después tuvo una tendencia a crecer, que es el ordenamiento del PSA. En otras conductas se bajó y se logró mantener, o sea, la oscurita es la del grupo de intervención, la clarita es el grupo de control, este es el del urocultivo y el del manejo inadecuado de la diabetes no se logró cambiar. Pero esto lo estamos generando, todos los días está saliendo investigación, ustedes pueden hacer investigación de este tipo, así como el de la doctora Uchamocha, así como el de la doctora Granda,
quizás solo estudios de caso antes y después, serie de tiempo interrumpida, o ojalá varias instituciones, ojalá con grupo de control, y ahí ya vamos haciendo unos diseños experimentales mucho más, unos diseños empíricos un poquito más robustos y de mayor, y que nos permitan reducir más la incertidumbre. Eso lo pudiéramos, lo quisiéramos hacer, ¿cierto? Investigar en varias instituciones, pero obviamente pues eso ya requiere más recursos. Sin embargo, ahí les dejo la inquietud. Muy bien, con esto termino dejándoles el mensaje claro. Acérquense a decisiones acertadas, conozcan los listados de cada sociedad científica, estimulen a sus médicos en la línea del frente a que adopten estas recomendaciones de no hacer, o sea, a que desimplementen y sobre todo, si es posible, apoyen a la iniciativa de sociedades científicas diseminando y facilitando la adopción de estas decisiones. Si es posible, apoyando procesos de investigación para poder demostrar qué funciona y qué no funciona y publicar. Esto puede generar un caudal de publicaciones muy importantes que a la hora de la verdad se constituyen en un incentivo también muy interesante para los doctores y doctoras. Con esto termino. Giancarlo, si quieren, entonces pasamos a una sesión de preguntas. Muchas gracias. Doctor Castaño, muy interesante, muchísimas gracias. Yo creo que abrimos la discusión al público para una sesión de preguntas antes de que acabe la hora. Estamos muy tímidos hoy. Doctor Giancarlo, no vi cómo se podía alzar acá la mano y más Gracias, bien iba a doctor poner un Villar. El doctor Rincón corazoncito. ya levantó la mano. Si quiere, vamos con Ah, el no, doctor Ismael Rincón y listo, luego listo. el doctor Juan Carlos Ok. Villar. Gracias. Doctor Ismael Rincón, siga adelante. Está muteado, no le oye. Sí, doctor Rincón, está en silencio. Ah, Ya, gracias. ya, listo, perfecto. Gracias, doctor Castaño. Excelente presentación, pero sería incapaz de saltarme al doctor Villar. Siga, doctor Villar, tome mi turno y enseguida pregunto. No, por favor, por edad, dignidad de gobierno, doctor Rincón, siga, No, siga. lo de la edad sí no, doctor, lo de la edad sí no. Siga, Cosas siga. sensibles no. Eh, gracias, doctor Castaño. Hay un par de cosas que me suenan muy interesantes porque ideas como esta, pues parten prácticamente desde la Segunda Guerra, desde la Guerra del Vietnam, cuando todo el mundo decide que a los pacientes no hay que transfundirlos y que los transfundíamos a la loca. Y los valores de transfusión de la hemoglobina van disminuyendo de manera rampante en el mundo, en el mundo entero, y no solo la guerra, sino los testigos de Jehová nos enseñan esa tarea. Tarea que creo que el mundo ha venido haciendo de manera bastante apropiada. Hay un par de preguntas, pero creo que la primera la contestó usted durante la charla. Esto, si no se hace desde la trinchera, es bien difícil. Ujú. Esto, si no se le pregunta a los clínicos o no se involucra a los clínicos o se supone que los clínicos no lo han implementado, pues nos podemos llevar sorpresas como las que yo encontré al revisar las decisiones acertadas emitidas por mi sociedad, donde habla cosas que desde hace varias décadas ya no hacemos por rutina. A nadie le ponemos plasma, como lo dice la Sociedad Colombiana de Anestesia. A nadie le pedimos realmente mayores exámenes de laboratorio cuando se hace una consulta preanestésica apropiada, que se empezó ya hace 3 décadas en la Fundación Santa Fe en Colombia. Y así son todas las recomendaciones. Creo que habrá que preguntarle a los clínicos con mayor cuidado y llegar a un consenso de qué es en lo que pudiéramos disminuir para ahorrar dinero y para no sobreactuarnos, que creo que es lo que pasa en ocasiones. Y lo otro, Choosing Wisely, me da la impresión de que es una marca registrada como ERAS, en la que los hospitales podríamos incurrir en costos adicionales de cosas que la literatura ya tiene probadas. Bueno, un buen par de preguntas, doctor Rincón. Voy a empezar por la primera respondiendo lo siguiente.
Las sociedades científicas que ya tienen sus listados expedidos han hecho unos procesos participativos para generar consensos y precisamente de esos procesos participativos han emergido esas recomendaciones. Entonces, probablemente en algunas instituciones como la que usted menciona, de pronto donde usted ejerce su práctica clínica, esto ya sea algo demasiado obvio porque hace mucho que no lo hacen, pero probablemente en otras instituciones de pronto todavía sí se hace. Entonces, por eso creo yo, y pues sería mejor consultarlo directamente con la persona de SCARE que lideró este proceso, em, para resolver esa duda, porque aparecen recomendaciones que para personas como ustedes son obvio que no deben estar ahí por ningún motivo. Debe ser porque sí lo están haciendo en algunas instituciones y eso ya de por sí es muy relevante, porque precisamente de eso se trata, ¿cierto? Entonces, pero lo que sí es muy importante, y para retomar las palabras suyas, es que en este proceso de definición de cuáles son las conductas que se deben eliminar o reducir sustancialmente, es sumamente importante la participación de los clínicos, porque en la medida en que ustedes consideren que han sido parte de este proceso, pues van a tener una mayor probabilidad de adoptar esas recomendaciones de no hacer, o sea, de desimplementar eso mismo que ustedes dijeron, hay que acabar con eso. Entonces, claramente el involucramiento de los clínicos, de las trincheras, como usted bien lo menciona, es súper importante. Y con respecto a la segunda pregunta, no, realmente la marca Choosing Wisely ha sido acogida por muchos países del mundo, quizás no con el mismo logotipo de los americanos, y eso pues realmente no parece ser un problema. De todos modos, nosotros en Colombia decidimos denominarlo decisiones acertadas. No tiene ningún registro de marca, no tiene ninguna restricción de uso, salvo que se respete el manual de marca, que ustedes lo pueden encontrar en la página de decisiones acertadas, donde están todos los logotipos, los colores que se pueden usar, en qué contexto y en qué forma se pueden utilizar. Eso sí es muy importante que conservemos la misma imagen gráfica, porque, como decía al principio, esto nos permite llegar con un mensaje unificado, homogéneo, al público general, que es una parte que todavía nos falta por abordar en nuestro trabajo. Muchas gracias, doctor Castaño. Ahora sí, doctor Villar. Bueno, no, primero, pues me alegra mucho, doctor Castaño, que esté con nosotros por acá y yo creo que eh, voy a decir un par de cositas ahí con el sombrero de presidente de Comité de Guías de Práctica Clínica de la Cardio. Y tenía un par de preguntas, pero usted resolvió casi todo lo que quería plantear, pero pues le quería agradecer porque nos cae un poco como anillo al dedo, nos cae en terreno fértil lo que la presentación me parece muy oportuna para el proceso que tenemos y a veces uno necesita a alguien ahí como digamos, 20 juliero externo que ayude a empujar algunas cosas que se están haciendo. Entonces, enhorabuena. Eh, para los colegas que no son de la cardio y para ustedes si no estaba bien enterado de esto, en la cardio tenemos un comité de guías de práctica clínica más o menos del mismo tiempo, de unos 3 años, y pues obviamente tenemos una intención muy similar, solo que la motivación inicial pues es como corresponde la de formalizar y mejorar los procesos como de medición y adherencia a las guías de práctica, y esas están más enfocadas a veces en, digamos, los falsos negativos cuando cosas que se deberían hacer no se están haciendo. Y para contarles, pues nosotros tenemos una serie de guías ya priorizadas y dentro de las guías unas recomendaciones que están priorizadas. eh, y hasta ahí muy bien. Lo malo, digamos, es que por esas razones, la inmensa mayoría de esas recomendaciones son recomendaciones a favor, que son recomendaciones para hacer cosas. Solamente en el inventario, y esa era una tarea para esta presentación suya, cuántas guías cuántas recomendaciones estamos monitorizando que sean de desimplementación, que sean recomendaciones en contra. Realmente solo 5 de más de 300 y algo, 360, 80. Entonces, por eso digo que cae muy como anillo al dedo la posibilidad de que a través de lo de Choosing Wisely, o decisiones acertadas, perdón, para colombianizarlo, ¿cierto?
y empezar a trabajar. Incorporemos a esas recomendaciones más recomendaciones de desimplementación porque tenemos muy pocas. De pronto la razón es porque los mismos colegas que priorizan las recomendaciones que se van a monitorear no, digamos, prefieren, optan en la negociación por recomendaciones que sean muy nuevas o recomendaciones que sean generalmente de hacer cosas que no se están haciendo lo suficiente. Entonces, me parece que esta es una muy buena posibilidad para reforzar la parte de desimplementación, sobre todo en centros de alta complejidad, donde la parte del sobrediagnóstico y sobretratamiento pues se vuelve muy importante. Entonces, en esencia, pues la pregunta como pregunta, quería poner eso en la mesa, decir que estamos muy filosófica y operativamente muy dispuestos y con la posibilidad de contribuir a eso, pero además que, que tengo unas dudas en el cómo, ¿sí? Porque usted nos decía en la presentación que pues simplemente los hospitales podríamos incorporar en la lista de recomendaciones que se están monitorizando y se están buscando fomentar estas recomendaciones de decisiones acertadas, pero las recomendaciones de decisiones acertadas son de varias especialidades, de varias sociedades. También tenemos digamos, la situación operativa de que la mayoría de guías son guías de o sobre la base de que hay un diagnóstico de una situación particular, no tanto las guías de la práctica, digamos, de anestesia, de cierta especialidad, de medicina interna, etcétera, sino que están más como rotuladas, dado que el paciente tiene diabetes, dado que el paciente tiene, no sé, fibrilación auricular, qué sé yo. Entonces, ¿usted cómo ve y cómo nos ayuda a guiar? Por supuesto que tocará de pronto conversarlo más en extenso y más en privado, pero ¿cómo ve usted como la ruta, la hoja de ruta para mover eso desde sociedades a instituciones y de especialidades a guías con diagnósticos específicos? Bueno, muy interesante la experiencia, doctor Villar. Creo que eso nos da pues un Para sentido de hablar, realidad. Eh, Perdón, estoy... que nos da bastante para hablar. Ah, sí, sí, nos da bastante para hablar. Y pues se suman los comentarios que usted nos hace de su experiencia en la cardio con lo que nos planteaban la doctora Uchamoche y la doctora Granda, que por ahí veo que están levantando la mano. Yo les puedo recomendar algo muy fácil, cómo arrancar y qué hacer en detalle. Puedo hablar horas, días y semanas sobre el particular, pero les voy a recomendar un libro muy sencillito, muy manualito, que voy a compartir aquí pantalla para que lo vean, que ha sido elaborado por el equipo de Choosing Wisely International, liderado por los canadienses, básicamente, pero no sé, lo están viendo ahí en pantalla, Giancarlo, ¿cierto? Sí, 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 señor. How to Reduce Overuse in Healthcare. Este equipo de autores son todos líderes de la iniciativa Choosing Wisely Internacional. Están varios de los nombres que les mencioné, la doctora Wendy Levinson, por supuesto. Y este es un libro muy práctico, que es como punticos, qué hacer, el what to do, el next step, el paso a paso, ¿sí? Entonces lo encuentro sumamente práctico y puede ser una guía muy aplicable porque no es solamente para países desarrollados, o sea, es totalmente aplicable en cualquier contexto. Pero usted hace un comentario muy interesante que quiero tomar aquí y es el de la costumbre, el esquema típico tradicional de las guías de práctica clínica, que es de lo que se debe hacer. Las recomendaciones de decisiones acertadas y hechos igual en general están en lenguaje negativo. Es decir, no ordene hemoglobina glicosilada, bla, bla, bla. No ordene antibióticos en pacientes con bacteriuria sintomática, etcétera. Todo está expresado en términos de no hacer. Entonces, ya de entrada implica un abordaje distinto al de implementar acciones positivas. Es desimplementar cosas que se deben abandonar. Entonces, desde la ciencia de la implementación, que es donde se trabajan todas estas estrategias de cambios en los procesos y en las conductas y en el comportamiento humano en general, sí se hace una diferenciación muy clara entre implementar y desimplementar. A pesar de que tienen muchos elementos teóricos de psicología,
de comportamientos irracionales, etcétera. Tiene muchos componentes comunes, pero desimplementar tiene unas características particulares. De entre otras cosas, están muy bien explicadas en este libro, en el capítulo 8, y ahí pueden encontrar ustedes algunas herramientas inclusive para desimplementar. Entonces, yo creo que el cómo va a ser muy útil para ustedes con este libro. Y sobre la naturaleza de las recomendaciones, creo que es un punto importante. Por ejemplo, cuando dice no ordenar ecocardiogramas transtorácicos en pacientes prequirúrgicos de bajo riesgo anestésico, pues como usted bien lo dice, las recomendaciones, las guías de práctica clínica, perdón, están por condiciones médicas. Entonces, si usted tiene, qué sé yo, colecistectomía, entonces debe decir por ahí en la colecistectomía, en las recomendaciones de no hacer, perdón, enfermedad de la vesícula biliar, ¿cierto? Entonces debe decir por ahí en las recomendaciones, para pacientes elegibles para cirugía, tenga en cuenta que si es de bajo riesgo anestésico, no debe ordenar ecocardiografía transtorácica. Y así sucesivamente para miles de guías que existen, entonces hay que pegar la recomendación en cada una de esas guías. Yo realmente creo que hay una forma más simple de hacerlo y es lo que están haciendo hoy con la ayuda de la inteligencia artificial, incorporar estas decisiones dentro de esos sistemas de soporte de decisiones clínicas. Creo que va a ser cada vez más fácil hacerlo sin necesidad de que se estén revisando las guías con ese nuevo enfoque de no hacer, porque como usted bien lo dice, es un eje completamente diferente, porque son acciones que son transversales a una gran cantidad de condiciones médicas en función de las cuales están definidas las guías de práctica clínica. Muchas gracias. Perfecto, Buenas noches excelente. para todos. Muchas gracias, doctor Ramón, y a todas las personas que nos están acompañando hoy. Tenía tres comentarios. Lo primero, eh, son múltiples estrategias, porque son múltiples actores involucrados. Por ejemplo, en nuestra práctica, nosotros desarrollamos un capítulo de educación a usuarios, ¿sí? Donde les sacábamos en las reuniones de usuarios, por ejemplo, les explicábamos por qué no hacer ciertos exámenes que muy frecuentemente los pacientes vienen reclamando. Entonces, usted lo decía al principio de la conversación, muchas veces es por, eh, digamos, decisión médica, pero otras veces es por la presión de Ujú, que si el doctor no me envía exámenes o no me envía antibióticos para esta gripa, es que es un doctor malo, ujú, ¿cierto? Yo creo que allí hay un tema de educación en salud a las personas, ¿sí? Entonces son múltiples estrategias dirigidas a los múltiples actores que tienen que ver con esto. Por supuesto, los médicos, los profesionales asistenciales, yo le comentaba al doctor Ramón, las universidades, desde el pregrado, porque a nosotros nos enseñan desde la filosofía positiva. Yo aprendí medicina diciéndome, haga, haga, haga todo lo posible, ¿cierto? Pero es que hay cosas que son, no son necesarias, aunque sea posible hacerlas. Entonces ese pedacito me quedó faltando a mí. Ahora porque estoy encarretada con este tema y con el tema de la calidad y ha sido uno de mis motores, pero esto es un concepto bien difícil de cambiar. Y creo que hay eh, un acompañamiento del cambio en todo el tema de desimplementación, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno va a disminuir la polimedicación o adecuar la polimedicación en los pacientes, que incluso hay algunas normas de Choosing Wisely no relacionadas con medicamentos, pues en el mundo, no aquí en Colombia específicamente, con medicamentos, la desimplementación es muy difícil, porque yo como médico con criterio lo desimplemento, lo desmonto el medicamento, pero el otro colega, por diversas razones, vuelve y lo monta. Entonces, ahí hay un tema de gestión del cambio bastante importante y que creo que en esos múltiples estrategias y actores, la educación universitaria y la filosofía de la educación en no hacer o hacer lo que es adecuado y necesario es bastante importante. Adicionalmente, hay como una situación y es que con frecuencia las guías de práctica clínica pues del país están vencidas o, por ejemplo, en cosas como haga antígeno de próstata y eso es por RIAS
y eso a las IPS básicas no lo miden. Y en Choosing Wiley usted va y busca y el antígeno de próstata ya no es el medio de tamización adecuado para un paciente en quien usted está sospechando que tiene alto riesgo de cáncer de próstata. Es otra ayuda diagnóstica. Ahí usted podría implementar una ayuda diagnóstica ideal, ¿cierto? Y tendría que desimplementar la más barata, que es el antígeno de próstata, ¿cierto? Entonces, a veces las RIAs, guías y prácticas clínicas se contraponen de alguna manera con las estrategias demostradas de decisiones acertadas en ciertas patologías, ¿sí? Por ejemplo, el PBH. Ya usted no tiene que hacer citología cervicovaginal, pero sí tiene que hacer primero tamización genética de BPH, pero eso es caro, ¿sí? Eso es costoso. Entonces, preferimos seguir usando la barata, así no nos agregue valor, cuando ya se ha demostrado que la más costosa tiene un valor que genera suficiente. Entonces, hay unas complejidades que debemos enfrentar y que, como digo, son múltiples los actores a los que tenemos que acompañar en este tema. No solo los médicos, también los prestadores, los aseguradores y, por supuesto, las personas pacientes. Giancarlo, ya llegamos al límite de tiempo de nuestra Exactamente. reunión. No sé si podemos seguir, usted dirá. Pues la verdad ya tenemos el límite de tiempo del webinar. Además eso está quedando grabado y la idea es pues que quede un video de 1 hora. Nosotros tenemos algunas preguntas en el banner aquí de los mensajes. Yo lo que pensaba, como son varias y para poder responder a todos, de pronto las vamos a grabar y yo se las envío a usted y si usted nos puede luego contestar, nosotros se lo Claro, enviamos a excelente, los me parece participantes buenísimo. de esta reunión. Entonces, pues no, doctor Castaño, le agradezco muchísimo por su participación. Le cuento que este es uno de los webinars que ha tenido mayor audiencia Wow, y qué cuando bien. esté grabado le daremos el link de YouTube para poderlo difundir por otro lado. Muchísimas gracias a todos por la participación y bueno, nos veremos en otro webinar. Muchas gracias. Muchas gracias, feliz noche. Hasta luego. Feliz noche.